onda, bandita? Nosotros somos Treintañeros Sin Filtro. Bienvenido a un último capítulo de podcast. Ajá. Bueno, sería nuestro último capítulo siendo un podcast, ¿no? Porque vamos a cambiar un poquito ya la dinámica. Vamos a salir Esperemos a las les calles. agrade. Ajá. A ver qué. Sí. Ok, este es el episodio 13. En este caso queremos cerrar el podcast de esta primera temporada hablando de las grandes mentiras de la historia de México. Chan. No, la verdad es que, o sea, estuvimos viendo que muchos de los datos culturales o históricos les parecen interesantes. Entonces, como realmente ya abarcamos muchos de las temáticas de cómo es que los treintañeros... Las crisis existenciales. Y las crisis existenciales ya abarcamos muchísimo. Salvo que salga algún tema random, así como la masacre de Teotihuacán y todo eso. Pero, salvo eso, yo creo que realmente, pues, para los treintañeros sería como sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, abonándole un poquito a los datos curiosos que puedan servirle tanto a los morros, a los viejos, porque a todo el mundo. Ajá, a todo el mundo. Realmente conocen su cultura, su historia, porque recuerden, quien no conoce su historia... está condenado a repetirla. Así es, muchachos. Muy bien, entonces pues decidimos tomar algunos de los hechos históricos más importantes de México. Sí, los más comentados, los más polémicos. Y el primero son... los niños héroes. Los niños Los héroes. niños héroes, ¿realmente fueron niños? No, miren, antes de que, como spoiler alert o paréntesis, hay que entender una cosa. Desgraciadamente, para México o para el resto del mundo, la historia está muy romantizada y necesitamos de héroes o villanos. Recordamos que muchas veces son personas buenas, malas, hacen cosas buenas, malas, que están bien, que están mal, pero aquí vamos a abonar un poquito al pensamiento crítico para que los de la escuela no me regañen. O sea, ya ustedes tienen la última palabra. Estas son algunas posturas que existen respecto a lo que la historia te quiere contar versus lo que hay otras historias que te cuentan, ¿sí? Porque está siempre tu historia, mi historia y la historia. Inclusive, pues bueno, muchas veces hasta que no vamos al lugar donde sucedieron los hechos nos enteramos de la historia real. De la historia real. Así es. Sí, la realidad es que ya con fuentes, con diarios, con imágenes, te puedes dar cuenta, pues, por ejemplo, de que los niños héroes realmente... no existieron, no eran niños. No eran niños. Los nombres sí existieron, pero eran hijos de otros militares o cadetes o cadetes. Entonces, ahí es algo muy curioso en cuanto a los niños héroes. Mito número 1. Juan Escutia aventándose con la bandera. Juan Escutia, ajá. Sí, Juan Escutia, al que le avientan esa flor de... para que no quemaran la bandera y pusieran la del ejército francés. Sí, el cuerpo de Juan Escutia fue el único que sí encontraron en las laderas del cerro de ahí, pero lo encontraron en posición de combate, o sea, no como que se haya arrojado acá. ¿Sabías tú que dicen? Bueno, dicen. Otra de las... cuerpo que sí se encontró de Juan Escutia. Una de las cosas que dicen que realmente, 1, no era un cadete, 2, era un intendente y que por miedo a ser torturado y mutilado, se suicidó y se aventó alcoholizado. Esa es algunas de las fuentes que yo he leído, porque vuelvo a lo mismo, yo me sé la tuya, la de el Castillo de Chapultepec, la de historiadores un poquito más, más realistas y otros más románticos. Ahorita que estamos con Juan Escutia, se supone que, por ejemplo, este acto heroico de la bandera, se supone que se lo otorgan a un capitán. Porque para esto, no sé si sepas que fue muy importante en esta batalla de Chapultepec, el batallón 200 de... ¿De qué era? Batallón 200 de... se me fue. El batallón 200, dejémoslo. Sí. Pero era un batallón de 400 hombres de Tepic o algo así, creo. Ok. ¿Marina? No sé, pero sí era un batallón. ¿Caballería? Pero bueno, esta situación de la bandera se la otorgan a un personaje llamado Margarito Zuazo, que se supone que él, al ver el acercamiento de las tropas gringas, se amarra en la cintura la bandera de México y se avienta. Pero era un capitán, según eso. Según eso. Recuerden, todas estas son versiones, pueden ir saliendo, surgiendo, pero realmente
No Sí, sabemos sí. porque no estuvimos. El único que podría decirles qué fue lo que pasó fue el que lo vio o el que lo vivió Ajá. en su carne propia. ¿Por qué? Porque aún así, aunque lo veas, desde otra perspectiva puede ser algo completamente diferente. Ujú, Acuérdense que está la historia de los vencedores y la historia de los caídos, ¿no? ujú. Como nosotros celebramos la batalla de Puebla, Sí, pues hay quienes batallan, celebran la intervención, ¿no? sí. Entonces, Sí hubo un acto heroico aquí, ¿eh? Y fue el hecho de que el general Nicolás Bravo sí ordenó que se abandonara la batalla, el campo de batalla. Y pues algunos militares, algunos cadetes no obedecieron. Y sí fue un acto heroico, ¿no? No rendirse, no, no irse corriendo o huyendo de. sí, yo creo que sí. Ahí, bueno, sí. Aunque también, pues, imagínate, si no, si te retiras a tiempo, es que es lo que te digo, depende de las perspectivas, porque ustedes qué habrían hecho, se retiran, se quedan, ¿por qué? Porque a veces por aferrarte a una batalla, Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial por aferrarse a territorios, por pelear Mm. batallas que estaban perdidas. Pero aquí sería el honor, ¿no? Que también tuviese sentido corriendo, huyendo. Comenten si creen que en la guerra hay honor. Yo no creo que en la guerra hay honor. Yo creo Yo que creo que sí. solamente hay sangre y víctimas y dolor y no Ah, genera nada. Yo soy 100% opositor de la guerra, entonces no creo que haya nada de honor en irte a balacear con otro cristiano que también tiene familia y que pues lo mandaron, ¿no? Entonces, y lo que también sí ocurrió fue que, pues efectivamente los gringos sí se hicieron de nuestra bandera y la entregaron hasta sí. el 1852. Eso No la sí, regresaron. sí pasó. Hay Chale, evidencia. qué feo. Ahí sí ni cómo decir que no. Y Sí. pues también la intervención estadounidense ocurre porque cuando, cuando arrestan a Santa Ana Bueno, se supone que Santa Ana parte hacia Texas para. Cuando empezó con esto de la independencia de Texas, No fue independencia. hace camino hacia el norte y pues según yo se fue como que juntó con entre 20,000 y 25,000 hombres y partieron hacia Texas. Hacia Texas. ¿Tú Ajá. crees que fue independencia? No sé, Yo creo que fue porque. colonización. Ajá, fue colonización. Primero colonización y ya Sí, después separación. aplicaron la de Israel. Primero fueron llegando de poco a Ey, poquito y ya como somos cucarachas. muchos. Ajá, somos muchos, queremos nuestra independencia. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que pasa cuando descuidas el rancho. Y, por ejemplo, aquí otra. Se supone que con la cantidad de hombres que traía Santa Ana, él realmente tenía asegurada la victoria, ¿eh? Pero se supone que cuando cruza el río Bravo, ¿cómo se dice? Los escabochan, ¿o qué? Le tienen una trampa. Emboscada. Emboscada, eso. Escabochan. Lo Interesante. ¿Ustedes Lo escabochan emboscan. por ahí o qué? ¿Y qué es lo que hacen? O sea, personas, habitantes cercanos del lado de Texas, lo que hacen es, cuando se enteran que ya venía para acá Santa Ana, es que colocan en el puente que había para cruzar el río Colorado, no es el río Colorado, es el río Bravo, sí es el río Bravo, ¿no? Sí, Colocaron dinamita debajo del puente y esperaron a que pasaran algunos hombres de Santa Ana para volarlo. Krakatoa. Porque sí, lo que pasó fue que iba a la cabeza Santa Ana, pasan como 5,000 hombres con él, pero 15,000, 20,000 hombres se quedan atrás. No, Y es por eso que también, pues ya, lo torcieron. sí. Sí, pues es que es lo que les digo, o sea, son muchísimas perspectivas, muchísimas. Es interesante ver a profundidad lo que a veces el profe de historia te lo da en 1 hora y media de clase, pero es interesante verlo ya con evidencia cuando vas a No, los sí. lugares, No, cuando es que en ves. clases, pues solamente te van a decir lo que viene en los libros, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, bueno, ¿con qué más seguimos? Yo tengo varios datos ahí del movimiento de independencia. No, pues yo tengo A ver. de la independencia, de la revolución, de los prehispánicos. Pues, Órale. No, o sea, Un dato, siguiendo con de la independencia o de qué. de Santa Ana, de Santa intervención Ana. estadounidense. Algún Es que dato. muchos lo dictan como un gran estratega militar y otros lo dejan como un ebrio de poder que pues cometió bastantes errores políticos y después militares. Por ende, o sea, es que ya realmente en el gobierno de Santana se habla de una inestabilidad política muy cañona. Sí. Sí, si tú me dices ahorita inestabilidad política, ahorita México.
¿Por qué? Porque estamos en revocación de mandatos, estamos en crisis políticas, estamos en tiempos de mundiales, estamos en una guerra globalizada. O sea, hay caos, globalización por todos lados, crisis económica, inflación y voilà, tienes el Deudas. completo caos, deuda externa, interna, PIB, todo eso, la verdad Sí. es que sí, o sea, genera un caos. Entonces, solamente creo que hay gobiernos en los que desgraciadamente les tocó un momento muy inestable. Yo creo que hay personas que saben manejarlo, hay personas que no, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Yo, para mí, un gran ejemplo que ahorita lo vamos a tomar es Porfi, para los compas, don Porfirio Díaz, porque fue el que se encargó de estabilizar Porfi. la política y la economía del país sin pedos, a costa de sangre, masacre, Con mano pudor, dura. lágrimas, no te lo voy a negar, pero de que lo logró, lo logró. Entonces, pero es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Sí. Otro de los grandes mitos, mentiras de la revolución, no, fue de la independencia. Independencia. De la independencia fue el Pípila, Ándale. Guanajuato. Yo, por ejemplo, ahorita que fui para allá, para Guanajuato, San Miguel de Allende. Con mis primas, las momias. Nice. Saludos a la prima. Por ejemplo, en San Miguel de Allende, en el tour nos indicaron la supuesta casa o el lugar donde vivía, pues, el Pípila, que no me acuerdo su nombre, ¿tú te lo sabes? No, para mí el Pípila de verdad no existió. Pero te digo, en San Miguel nos comentaron eso. Esta era la casa del Pípila y no sé qué. Y ya cuando va uno a Guanajuato, pues ahí te dicen que no, que probablemente sí estuvo ahí, pero no hubo tal acto heroico. Fumado de cargar una piedra no sé cuántos por kilos varias para incendiar una situaciones. puerta. De entrada, no pudo haberla quemado por el grosor de la puerta. O sea, era una puerta que medía hasta medio metro. Así es. El grosor de madera. Y también por los tipos de aceites con los que estaba hecha la puerta, que Recubierta, era imposible que así pudieran incendiarla. Así es. Y también, bueno, hay otra historia que te cuentan cuando vas ahí a la Lóndiga Granaditas, es que, pues que sí ocurrió este acto y no sé qué, pero que nada más subió 7 escalones. Pero ese es la más chafita. No, yo creo que, o sea, simplemente, es que eso es lo que me parece muy interesante de México. Cuando vas a Guanajuato, ¿qué es lo primero que te mandan a visitar aparte del Callejón del Beso y en tu tour? Te llevan al mirador donde está una estatua gigante ¿de quién? Del Pípila. Y si no hay una garantía ni siquiera de que existió o del acto heroico o de lo que quieras y ya le pusiste rostro y ya le pusiste la piedra Casa, y ya lo pusiste rayadísimo como Hércules. O sea, ahí es donde ahí hay un fallo acerca de la historia. Entiendo que tiene que haber un nacionalismo, pero yo creo que un nacionalismo basado en mentiras y no en logros reales es un nacionalismo falso que termina por desmoronarse. Bueno, que también se supone que lo hicieron para darle una identidad nacional, un orgullo nacional. Por eso, no existía, pero si es falso, sí. O sea, tarde o temprano se cae, ¿sabes? Que crea héroes reales. Sí. Sí, crea héroes que realmente hayan hecho algo heroico, saca ahora sí personajes policíacos, judiciales, presidentes, que realmente hayan hecho algo bien, ¿sí? Uh-huh. O sea... Pero fíjate, o sea, aquí con la toma de la Lóndiga de Granaditas sí ocurrió. Y lo que se dice, según de testimonios de soldados que estaban adentro de la Lóndiga, fue que... ¿Españoles o mexicanos? O bueno, españoles o... Tendrían que ser españoles. Indígenas. O criollos, en dado caso. Según yo tengo entendido, ningún español sobrevivió. En la toma de la Lóndiga de Granaditas, a los niños... Los destrozaron, los descuartizaron, sí, fue una a las mujeres masacre, las violaban, las destrozaban, las degollaban, fue algo de verdad sanguinario, horrible, que fue una atrocidad. Por eso cuando termina todo el show... conflicto de Allende con Hidalgo, inclusive Hidalgo también se aterrorizó. De hecho, primera regla, Hidalgo, según esto, para quien no sepa de la independencia, Hidalgo se arrepintió de haber iniciado la independencia. Por lo que en las cartas por las atrocidades que vio, tanto la muerte, al sentirse culpable de la muerte de muchísimos indígenas, tanto como la masacre que vio por el odio de los indígenas hacia los españoles. Sí, porque no solamente fue robo y someter, no, fue mutilar, ahí nadie salió vivo. Sí. Bueno, de hecho se dice que parte de toda esta atrocidad que
que sucedió ahí fue que Hidalgo tomó la decisión de no ir a la Ciudad de México para que no volviera a ocurrir algo Ajá, la misma peor masacre. o más. Y te decía que lo de la puerta esta. Se supone que a testimonios de soldados lo que ocurrió fue que se les incendiaron polvorines que tenían adentro. Y fue por eso que se empezó a incendiar y abrieron las puertas. Y ya cuando abrieron las puertas fue Valió. bye bye. Valió. Pero realmente, si no hubiera ocurrido eso, no hubieran podido entrar para nada a la Lóndiga. Sí, era un edificio blindado. Sí. Comenten ustedes de qué lado están. ¿Sí existió? ¿No existió? Igual, Pudo haber existido, pero no tal acto. sí, igual iremos recorriendo algunos lugares, yo creo, ¿no? Sí, pero vamos a quedarnos todavía ahorita ahí con el movimiento de independencia. Movimiento de 1810. independencia, ok. Por ejemplo, también se dice que en la madrugada en la que da el grito el cura, Ujú. él se encontraba en sus famosas fiestas de chocolate. O sea, que estaba bien jarra. Para quien no sepa, Miguel Hidalgo era un cura que tenía fama de todo, de gallero, de mujeriego. No, era una cosa, era una fichita Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, y se dice que, bueno, dio el grito ahí con sus copitas de más. Bendito alcohol que te anima a hacer cosas que no creerías que te animarías, ¿no? Y también, fíjate, otra situación derivado de esto que les comentaba, que hasta que uno va a los lugares, entra uno de cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando fui a Querétaro, o sea, en Querétaro se alzan el cuello diciendo de que no, la independencia, ocurrió aquí en Querétaro y si no hubiera ocurrido, nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a Dolores Hidalgo se le conoce como una de la independencia nacional y Querétaro, la conspiración de Querétaro. Ujú. Y X, pues déjame decirte que, por ejemplo, ahorita que fui a San Miguel, o sea, en San Miguel, te dicen que el que organizó para empezar la conspiración, el de la idea, fue Ignacio Allende. Así es. Y que todas las conspiraciones, a excepción de dos, Ujú. se hicieron en la casa del hermano de Allende, en San Miguel el Grande, en aquel entonces San Miguel Allende. Pero, y a tal punto que también se tenía planeado que para octubre de ese año, en San Miguel el Grande, se iba a iniciar el movimiento de independencia. Pero es lo que te digo, o sea, ahí es donde tú ves y dices cómo los mismos lugares históricos caen en contradicciones a la hora de la interpretación de los hechos históricos. Sí, se va hasta Sí. Querétaro y allá es como de, no, aquí Ajá. se hizo todo, aquí la independencia ocurrió aquí. Sí. Es como Y- quienes dicen que el tejuino se empezó en Colima y otros no, que se inició aquí en Nayarit, Jalisco, no, o que es de Nayarit, o no sé qué. Nayarit. Entonces, o sea, El mariachi, porque de hecho Ajá. hay un municipio en Nayarit que se llama Mariachi, que es de Ajá. ahí. entonces esas peleas como de, no, yo fui, Yo no, fui. yo fui. Pero ahí ustedes tienen la última palabra sobre todo esto que se comenta y se cuenta. Aquí la idea es informar y que ustedes tomen la última Porque- decisión. Mira, respecto a eso también de lo que te comentaba de las conspiraciones en San Miguel el Grande, se me olvidó, güey. Yo sí le encuentro razón. ¿Por qué? Porque también tuve la oportunidad de ir al museo de Ignacio Allende y ahí te decían por qué Allende quería iniciar el movimiento en San Miguel el Grande, porque era conocido como era un lugar, era una potencia de la herrería, se hacía muchísima herrería ahí. Entonces tiene sentido que ahí pudieran fabricar armas. Sí, para espadas, el movimiento. machetes, palas. Entonces sí me hace sentido. Y también otra cosa curiosa también es que, vámonos un poquito más a la historia, es que lo que hoy es Dolores Hidalgo, donde se inicia el movimiento. En aquel entonces, vamos a llamarlo, el municipio, el fregón era San Miguel el Grande. Y en aquel entonces no existía Dolores Hidalgo, era un rancho, era una ranchería. ¿Como tipo hacienda? Otomí, llamada Cocomacan. Era una ranchería y otra ranchería era Atotonilco y eran parte de San Miguel el Grande. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el movimiento de independencia, lo primero que hace Miguel Hidalgo es van a la parte trasera de la parroquia, liberan a los presos, de ahí se van hacia las afueras de esta ranchería, hacia una hacienda llamada la Hacienda de la R, que es donde pasa el ejército insurgente la primera noche. Después de ahí, temprano por la mañana, van hacia San Miguel el Grande. De hecho, van para Guanajuato, pero hay varios caminos. Quienes hemos estado ahí, sabemos que está el camino de las famosas curvas de Guanajuato, Ujú. pero hay otra manera de llegar por San Miguel
el Grande o San Miguel Allende actualmente, que es tierra más plana. Por ahí se fue el ejército insurgente y antes de llegar a San Miguel el Grande llegan a Totonilco. Y en Totonilco es donde Hidalgo toma la bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe y es cuando se van ahí a Guanajuato. Como dato cultural, primero hay que recalcar que Miguel Hidalgo nunca de los nunca tuvo como idea inicial separarse de España. No. Sí, realmente estaba peleando porque el rey Fernando VII, que en ese entonces fue tumbado por Napoleón Bonaparte, regresara a la corona y poder hablar con él. Buscaban el tener privilegios que ya tenían y que se les quitaron debido a las reformas borbónicas. Entonces, realmente el sentimiento o la razón fue muy egoísta. No fue pensar en los pobres, no fue liberar al pueblo de México, no existía México, ni siquiera la idea. La única idea era que ellos pudieran retomar el poder que tenían, porque por el hecho de haber nacido aquí en México, aunque fueran de descendencia española, ya le quitaban como las prioridades o los beneficios, pero al tener la capacidad de raciocinio y tener una educación mínima, pues fue como se sublevaron. Pero realmente Miguel Hidalgo nunca tuvo la idea de separarse de España. Él siempre se creyó con la idea de Nueva España y hasta su muerte en sus diarios. Y también Allende, o sea. Inclusive Allende también pues Hidalgo se arrepiente de haber iniciado la independencia o la lucha, ¿no? Pide perdón y pues como de que pues ojalá me hubieran matado a mí, pero pues nunca hubiera empezado nada. Entonces... Aquí conseguí lo que se supone que es una de las reconstrucciones más difundidas de lo que dijo el cura Hidalgo cuando él gritó. Okay. Mira, dijo: viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América, muera el mal gobierno. Ojo, otra cosa bastante importante es que realmente la gente no siguió Hidalgo. La gente no sabía escribir, la gente no sabía leer, y la gente lo único que tenía o que la mantenía respirándose, recordemos que fue una época de muchísima represión, en la que te mataban trabajando, pero tu único consuelo era ir a misa y que padre te dijera que tu único consuelo era que cuando te murieras, Diosito te iba a tratar bien por haber trabajado tan duro y no haber renegado. Entonces, a la hora de que ven una imagen religiosa, realmente lo que siguen es la imagen y el estandarte religioso. No como tal a Miguel Hidalgo, porque recordemos que Miguel Hidalgo era una figura bastante cuestionable. Aunque era el representante de la iglesia, era una figura bastante cuestionable por las acciones que ya vimos, pero el odio más la fe hacia la Virgencita de Guadalupe, pues no, hombre, hizo que como de ir a Diosito ya me dio permiso de desbocarme y vamos a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Sí. Y... ¿algún dato más? De la independencia, creo que ya. Pues sería bueno también ahorita comentar, no sé si en algún momento llegaste a escuchar de las famosas telenovelas de época de Televisa. Sí, pues llegué a ver muchas. No, pero ¿referente a qué? Referente a la historia de México. Sí. No las llegué a ver, Estuvieron curiosas porque, por ejemplo, la primera que produjeron fue Senda de Gloria, pero esa hablaba de la revolución y fue la primera que hicieron. Y la última que hicieron fue La Antorcha Encendida, que es la que habla de la independencia. Y, por supuesto, también está la del Vuelo del Águila, que es la historia de Porfirio Díaz. Yo cuando vi esa telenovela, yo quedé así fascinada con Porfi. Con Don Porfi. Porfi para los compas. Otra cosa de antes de que se me pase de la independencia es que realmente por muchos murales que vean, fotos y todo, nadie sabe cuál es la imagen real de Hidalgo, Eso sí, todo lo que vean. No hubo nunca ningún retrato. Hay una como por ahí como de sus descendientes que aseguran ser sus descendientes, que dicen que se parecen pero realmente no hay una imagen real de que sepan con certeza de quién fue Miguel Hidalgo. Y la imagen que se conoce de él se hizo 50, 60 años después y le hicieron, según a los rasgos que tenía identificados de él, pues buscaron ahí un modelo. Igual tenemos un superhéroe. Entonces es lo que les digo, o sea, tenemos murales gigantescos pintados en su honor y no sabemos ni quién es. Sí, entonces sí es como de ¡ouch! Tenemos Porfirio Díaz y Benito Juárez.
La Malinche. Vamos a hablar de la Malinche. Ay, la La Malinche. conquista de México. Chulada. ¿Fue traicionera o no? ¿Ustedes qué opinan? Comenten. La Malinche, sí, porque para quien no sepa, hay una frase que se le dice a la gente que es de aquí, pero que traiciona a su patria, que se le dice, tú malinchista, ¿no? Sí, Que se refiere a alguien que es de aquí y que es traidor. No, cuando prefieres algo que es del extranjero antes que Lo tu propio. país. Ujú. Lo propio. Sí, eso ya se le conoce Malinchismo. como malinchismo, ¿no? Pero ¿realmente fue ¿Qué? traición o no fue traición? ¿Tú qué Pues, opinas? no, ni siquiera existía México. No, pero pues independientemente, o Y sea, no creo, o sea, la pobre la vendieron. O sea, era la una esclava, regalaron. la regalaron. Fue un Una regalo de unas de las primeras islas que Ajá. pisaron y pues a la señorita se le enseñó el idioma de español y pues sabía bastante, era muy inteligente, una mujer muy inteligente. ¿Tú crees que sí fue amante de Hernán Cortés o no fue amante de Hernán Cortés? Es que ese Yo vato creo se que tiraba sí, todo. sí. Dicen que hasta Moctezuma. ¿Sí? Sí, dicen que se lo apaciguaba, que por eso estaba bien enamorado y por eso el pueblo lo traicionó. Dicen por ahí, pero pues como los frailes no Pues, podían, dicen. no podían poner Moctezuma estaba siendo santificado por Hernán Cortés, pues no viene eso, pero sí mencionan que Moctezuma quedó enamorado de Hernán Cortés y pues que Hernán Cortés lo encerraba por ahí. Está cañón. Sí, entonces Malinche. la Malinche, pues básicamente fue una mujer de la cultura Muy inteligente, prehispánica, oye, para aprender hermosa, muchos la idiomas. mencionan como una mujer hermosa, muy inteligente, que acompañó en sus expediciones a Hernán Cortés de conquista. Ella básicamente era el puente, aparte Pedro de Alvarado, o Miguel de Alvarado, algo así. Cuando Hernán Cortés llega a México, se encuentra con dos españoles. Uno que ya tenía familia aquí, se ponía taparrabo y toda la onda, Ujú. que fueron náufragos de un navío español. Y Hernán Cortés se da cuenta que ellos hablan la lengua nativa de aquí. Uno se le pone en contra y lucha en contra de Hernán Cortés, inclusive les avisa a los nativos que pues son traidores y bla, 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 bla. Y el otro, como de no hice vida, este no es mi mundo, me quiero regresar a España, se pone del lado de Hernán Cortés y le sirve como traductor junto a la Malinche. Mm. Entonces, ¿No habrá sido quien habrá enseñado a la Malinche español? no, porque esto pasa después de que ya tienen a la Malinche. A la Malinche la regalan con no sé cuántas mujeres, porque pues no soy historiador, soy maestro de historia. Me encanta la historia, pero no la domino al 100%. Entonces la regalan junto con un montón y forma parte de las primeras expediciones para poder explicar, someter, porque realmente cuando llegaron fue pura violencia. Recordemos que las personas que llegaron con Cristóbal Colón, ¿sabes quiénes eran los que iban con Cristóbal Colón? No. No podían pesar, no podían sacrificar hombres de bien. Entonces a Cristóbal Colón lo mandan con puros condenados a muerte, violadores, asesinos y ladrones. Entonces imagínate o sea, si se perdían en medio de la nada y no regresaban, pues perdías dinero y no perdías nada de valor en cuanto a gente. Entonces cuando llegan, pues imagínate todo el desorden y el desastre que hacen, ¿no? Sí, la Puro verdad es que bárbaro. fue, pura barbarie. Y es lo que todos los indígenas tuvieron que aguantar. Pero sí. Entonces, estas son algunas de las cosas que en tu libro de historia no te lo mencionan. Pero que pues son distintas versiones que tú puedes investigar, que sí hay fuentes y que puedes ver si realmente ocurrieron o no. Al final la Malinche queda siendo como una esposa mexicana de Hernán Cortés. Creo que sí tiene hijos de él. Sí, Sí, llega a tener hijos de él, Ujú. llega a reproducirse con él y pues de ahí nace el término malinche o malinchista que pues se utiliza para decir que la gente es traidora, ¿no? Ujú. Opinen, ¿son malinchistas o no? Para todos los mexicanos que viven en Gringolandia y se creen gringos ya porque viven allá, pero donde ven el ice les tiembla la papada. Comenten. Comenta. Ok, ahora vamos con Don Benny, Don Ay, Porfi. Dios mío, a mí soy fanático de la dictadura porfiriana yo. Oye, ¿no habías, bueno, en algún momento no habías como que delucido esto, que los franceses nos invadieron por culpa de Don Benny? Sí,
No, por yo no estoy pagar, perfecto, yo viejillo estoy no pagaba. perfectamente consciente. Para mí, perdóname, Seb, no me vayas a acribillar por esto que voy a decir, pero para mí Benito Juárez ni de pedo fue un buen presidente, porque las leyes de No, reforma ni siquiera él las hizo. Él las no, aplicó. las promulgó el Jalas. O sea, él las aplicó, Las pero el aplicó. antecedente no lo No, puso fueron él. de Gómez Farías y de Lerdo de Tejada. Así es. Entonces, cuando Lerdo Eran de los Tejada genios. hace la chamba y él nada más se encarga de aplicar y de poner el mundo patas para arriba, o sea, a mí, perdóname, pero no puedo tener Sí. respeto por un presidente de la revolución o No, y además, prerrevolucionario que murió dormido en su cama y que que había trancazos iba a Nueva York. ajá, y se le pasaba huyendo. Porque Aparte, inclusive, hay muchas cosas malas que dicen de Benito ahorita, Juárez. sí, ahorita que menciona lo de las leyes, con la ley Iglesias, no nada más se separa la iglesia de la educación o Del Estado. del Estado, ¿verdad? Ujú. El Sino registro también civil y se todo ese pedo. despojó a todos los indígenas, a los campesinos de De sus las tierras, así es. Ojo. Se pasa de lanza con los Eso no te lo campesinos, dicen. a la iglesia se le quita muchísimo poder, hay una Ajá, separación a del todo. Estado e iglesia. Y adivinen a quién le entregó, de ahí nacen los hacendados. Así Cuando es. despojan a los campesinos de las tierras. ¿Y quién lo hizo? Benito Juárez. Por eso es que no sé por qué tanta flor y todo para Benito Juárez, Porque porque de alguna otra manera para fue empezar, presidente legítimo. fue dictador, Sí. porque también estuvo Fue bastantes años electo en el poder. una vez, pero se religió 3 veces. Entonces, si te reeliges 3 veces, cuenta como dictador. O sea, tienes Sí. que salir. Sí, de hecho ya y en eso su es lo que última- culpaban a Porfirio Díaz. Sí, en su última reelección, ya se sentía mucho el ambiente. Ya no tuvo tanto apoyo don Beni para su reelección. Y fue cuando Porfirio Díaz lanza el Plan de la Noria, donde criticaba la reelección de la presidencia en México. Aunque después hizo lo mismo, que eso no te lo aplaudo, porfis, donde Pues quiera mira, que estés, pero yo le doy el beneficio de la duda, porque prácticamente solamente de sus 30 años en el gobierno, solamente creo que 4 años, los primeros 4 años sí tuvo todavía a su lado a su esposa, que era su sobrina. porfis. Porque sí, ya sí, después sí. de ahí, él ya durante todo su gobierno ya no tuvo a ningún familiar cercano, a ninguno. Ujú, ok. O sea, perdió todo su entorno familiar. Cuando estuvo en el poder ya no había nadie. La Pero- única que le quedaba era su esposa y murió a los 4 años. Pero yo creo que o sea, a mí se me hace bien. Mira, para empezar, en un periodo de inestabilidad política como lo fue de Benito Juárez y Porfirio Díaz logró estabilizar y el peso valía lo mismo que el dólar. Sí, eso sí. Teníamos producción sobrada en el campo que hasta exportábamos maíz. Ujú. Desarrolló Las líneas todas de las líneas ferrocarril. ferroviarias Sí. y el telégrafo también. Ojo, logró todo este desarrollo sin dinero gringo. No dejó que ingresaran los gringos a la Así economía es. mexicana. Entonces, pero sí, la realidad es que sí favoreció mucho al inversionista extranjero, pero Franceses y franceses, británicos. ajá, pero gracias a eso, o sea, cualquiera que vaya al centro y disfrute de una torta Sí. ahogada en el centro viendo lo bonita que es la ciudad, se lo deben a Porfirio Díaz, porque Sí. el kiosco lo trajo Porfirio Díaz, el teatro de Gollado, Sí. lo hizo Porfirio Díaz, toda la Y de forja hecho- francesa la trajo Porfirio Díaz. Pudimos haber tenido un gran congreso porque si ubicas aquí en la Ciudad de México a ver, dime atractivos de la Ciudad de México. Ay, no sé, no La- me estreso, me engento. Ahí son demasiados. No voy tan seguido, Es que lo hay una siento. que es como una capillita que es muy famosa. Que No la, sé. la estuvo construyendo Porfirio Díaz, pero por la revolución ya no se terminó. Pero eso iba a ser Macromonumento. no, él no, era muy iba a ser espléndido. donde iba a ser el congreso, pues, pero iba a ser Ujú. enorme, al estilo casi gringo. Es que eso es lo que me gustaba de Porfirio Díaz, que le gustaba reflejar la cultura y la elegancia. De hecho, Porfirio Díaz tenía prohibida, y yo creo que por eso cae tan gordo, tenía prohibida la vagancia. Es decir, no, en el tiempo de Porfirio Díaz era imposible que hubieras un vagabundo. Cualquier persona que pudiera trabajar, trabajaba. Entonces es algo a mí se me hace genial porque desgraciadamente para el mexicano, y yo me incluyo ahí que a veces sí le flojeo, yo siento que somos muy flojos. ¿Por qué? Porque, o sea, nomás vamos a Estados Unidos y somos la potencia económica del país.
pero estamos aquí en México y nos aventamos 2 caguamas, nos ponemos la peda de la vida y el lunes no vamos a trabajar. Ajá. Entonces, Y se yo vive creo, al día, viven al día. el mismo Porfirio Díaz conocía la cultura Órale. mexicana y sabía que no les podía Sí, dar es la como no iba libertad a saber, sí. para elegir trabajar o no. Si él Así estuvo que, ahí abajo. ajá, entonces él estuvo decía, en pie no, de o sea, guerra. o agarra al mexicano y lo pongo a trabajar o lo pongo a trabajar, porque si le doy la chance, pero sabía lo Olga peligroso Sáenz. que era el pueblo mexicano. Por eso es que sobrevive al inicio de la revolución. Porque él luego, en cuanto vio lo que estaba haciendo Madero, dijo, no, ¿sabes qué? Aquí nos vamos, ya le abriste la puerta al tigre, ahora vuélvelo a meter, ¿no? Que es la famosa frase que dicen, ¿qué dijo? Cuando iba en el barco mientras se despedía desde el puerto, rumbo a Francia, que ahí muere plácidamente en Francia, con un mausoleo hermoso. Por fin, besito Que donde por cierto, o estés. sea, la revolución, mucho se dice que no se quería la revolución, que el mexicano no quería la revolución, pero que los gringos fueron los que la ocasionaron. Sí, de hecho, los sí. que sí querían la revolución. ¿Por qué? Porque después de la revolución, curiosamente, entraron. ya pudieron entrar. Así es. Y adiós México, ya. Sí, entonces podríamos decir que Porfirio Díaz, la otra parte que no lo pintan como un villano, era el protector del mexicano. Sí. Sí, que sí a lo mejor no toleraba la opinión pública, porque no había libertad de prensa, no toleraba que la gente lo criticara o lo juzgara. También Pero algo... no te digo que yo le doy el beneficio de la duda porque casi todo su mandato, él ya estuvo rodeado de un círculo, su círculo Los cercano era científicos. muy diferente. Ya no era el Para poder gobernar México, sí creo que se llaman los científicos, ¿no? Que armó un grupo de especialistas, ingenieros, arquitectos que le ayudaron a hacer, o sea, no es como que él dijera yo voy a hacer esto, no, se encargó de hacer un equipo que le llamaba a los científicos, de gente espectacularmente inteligente. El único problema que tuvo es que se volvió le funcionó tan bien y se trabó tanto con eso que conforme se le fueron muriendo, no renovó a esas personas intelectuales. Entonces, pero también, terminó o sea, en el colapso. Su círculo cercano se hizo de pura gente fifí. Claro. O sea, perdió sus orígenes. Sí, su origen de humildad, pero pues realmente, pues, es que simplemente la capacidad o la opulencia que pudo hacer. Si hay una estación de ferrocarril en Chapala, fue gracias a Porfirio Díaz porque le encantaba Chapala. Imagínense, o sea, después de que Chapala se inunda, se sale y llega hasta el templo, la línea del ferrocarril queda inservible y no la pueden volver a utilizar. O sea, solamente estuvo funcionando como 4 años, imagínate. Y ahorita ya nada más es un museo, pero imagínate qué impresionante aventarte nada más para poder ir a Chapala, una línea de ferrocarril desde Guadalajara hasta la Riviera de Chapala. Tendremos que ir a la mansión de Porfirio Díaz. De hecho, hay un libro muy padre en torno también a Porfirio Díaz que se llamó Pobre Patria Mía, que salió por ahí el 2012 o 2014, no sé si lo escuchaste, de un tal Palau. Que se supone que ese libro está contextualizado cuando Porfirio Díaz estuvo en el exilio. Y bueno, una de las frases que vienen bueno, no es una frase, sino te lo dan a entender pues con ciertas palabras y con ciertos párrafos. Cuando le cuestionan a Porfirio Díaz el por qué él nunca quiso que pues los estadounidenses metieran parte de su dinero a México, o que no quería que intervinieran con la economía mexicana, el único que respondió fue que el día que eso ocurriera, pobre patria mía. Y por eso se titula, se llama así el libro. Pobre Patria Mía. Pues sí, estamos en Pobre Patria Mía, la verdad. Pero bueno, ustedes comenten Oye, qué también, es lo que opinan. Algo que cuestionan también en ese libro es en que la revolución todos los líderes revolucionarios tenían todos diferentes intereses. Tanto Por eso Pancho es que Villa chocaban. como Emiliano Zapata. En el Congreso, en la Junta de Aguascalientes, por eso es que chocaron tanto, porque ninguno tenía intereses afines. Para empezar, Villa era un cuatrero, era un criminal. Y Carranza era un político fifí de la élite. Y Zapata era un indio que le encantaba pelear por las tierras. Mujeriego, machote, hecho y derecho. Entonces, nada que ver uno con el otro, y por eso es que la lucha se dividió tanto. No, y cada uno defendía pues sus propios intereses. No defendían los intereses de México todo. como Así nación. es. Eran intereses individuales, Y de ¿no? hecho, Pancho Villa era
un hijo de la fregada. De Sí. hecho, no sé si te ha tocado escuchar en TikTok de algunas historias de que te platican y algunas personas de que sus abuelitas cuando eran niñas las escondían, que cada Sí. que veían que venía la tromba de Pancho Villa, escondían a los niños y niñas. De ahí por eso, por Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla, porque era mujeriego y PDF. Ajá. Sí. Era otra de las Sí. cosas aberrantes. Y es que eso es Era lo que te digo. terror escuchar que venía Pancho Es Villa, que era sinónimo es de lo que terror. te digo, que es algo muy complicado, tanto de revolución, independencia, guerra cristera. La realidad es que los milicianos o militantes o militares o como le quieras llamar, se vuelven salvajes, animales, grotescos. Hay una película, La Guerra Cristera, búsquenla, está viejita ya, pero véanla en YouTube, o sea, ven como en nombre de Don Chuy, o sea, se cometen unas atrocidades, cuelgan gente, las torturan, les arrancan las uñas y todo en nombre de Don Chuy, o sea, dices tú, ¿cómo se te ocurre? Ay, Dios mío. Entonces, o sea, ahí es donde yo, por ejemplo, yo de verdad no, por muy héroes que se quieran ver, dentro de la mayor prudencia, que aún así sigue siendo atroz el hecho de mandar a matar gente nada más porque no va de acuerdo contigo, yo creo que porfi, pero realmente hasta yo a Carranza lo veía y decía, ay, no me caes gordo. De él se dice que era muy mamoncito. Sí, no, pues no sé, yo creo que ahí están las pruebas, ¿no? Pero pues, ¿ustedes qué opinan sobre estos datos históricos? ¿Que están de acuerdo? ¿No? ¿Han escuchado cosas diferentes? Comenten, ¿no? ¿Sabían que Porfirio Díaz estuvo en la batalla de Puebla? En pie de lucha? Sí, claro. Pues, de hecho, fue el que se encargó, en algún momento Zaragoza, cuando se retiran los franceses, él cesa ya el campo de batalla y Porfirio Díaz desobedece y él sí se va arreando a los franceses, los arrea hasta que se suben afuera a sus barcos y se van. Fíjate, los arreó y todavía lo declararon De héroe hecho, y murió como héroe allá. Por eso de ahí lo condecoraron con esa acción. Fíjense qué curioso, ¿no? Pero pues perspectivas, ¿no? Perspectivas históricas, ¿no? Comenten si es que saben algunos datos históricos acerca de los eventos que estuvimos platicando. La realidad es que la historia no tiene por qué ser aburrida, la hacemos aburrida nosotros. Güey. Sí, claro, no. Aquí en Jalisco es una chulada la Guerra Cristera. De hecho, túneles de Guadalajara. El centro de Guadalajara, a raíz de la construcción de la línea 3, nos dimos cuenta que era un laberinto, un panal, posidero, un hormiguero. De túneles subterráneos. Fíjate que yo desde niño... los están cerrando. Sí, es que los empezaron a clausurar porque la gente estaba teniendo percances. Se estaban metiendo. Sí, pero también hay cosas muy turbias. Yo me acuerdo que como por ahí del 2003, 2004, compré a buscar la noticia cerca del ex convento. Ahí en el centro estuvieron haciendo remodelaciones de tuberías y drenajes. Entonces, en los mismos túneles les tocaron encontrarse con frascos con formol, con cuerpecitos, así es, de personas que, pues, como había monjas, había padres, se pasaban, había moríos, había interrupciones, no, hombre, todo bien turbio. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se pueden encontrar a lo largo de la historia de Jalisco, Guadalajara, México. Entonces es muy interesante, reitero, la historia es muy interesante, el problema es que la gente la vuelve aburrida. Sí, y pues de hecho es parte de lo que pretendemos hacer en los próximos videos, viajes. Ajá, pretendemos recorrer edificios o lugares la zona emblemáticos. Metropolitana, aquí museos, lugares emblemáticos, platicarles un poco más de la historia. Que conozcan y sepan. Más estudiados y todo esto. Y también pues vamos a buscar lugares alrededor cercanos a Guadalajara también para platicar un poquito. Para que vayan conociendo su hermoso México. Primero Jalisco. Sí. Y pues... Comenten si están de acuerdo, no les agrada la idea, a qué lugares quisieran que fuéramos, algún lugar en específico, algún lugar. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría ir ¿alguna vez has escuchado del Teatro Cuauhtémoc? No, ¿aquí? Es un estacionamiento en Guadalajara. Teatro Cuauhtémoc. O sea, lo único que queda como vestigio la última vez que fui al centro es afuera el letrero con la fachada medio derrumbándose y en el centro el rostro de Cuauhtémoc ya medio pulverizado, pero por dentro era un teatro hermosísimo y pues lo derrumbaron y terminó siendo un estacionamiento. Pero pues es lo que les digo, son lugares, el Puente de las Damas, hay otro puente que acaban de descubrir allá por donde es el Tianguis Navideño allá en Guadalajara.
donde hay una capillita en centro, ahí por Independencia, creo que es, por ahí cerquita, se encontraron otro puente. Y es que, o sea, literalmente vamos enterrando la historia. Señores, o sea, la zona de San Juan de Dios era un río, un lago. Sí, todo no, eso. pues el viaducto, ¿no? Lo que separaba Guadalajara de los ricos de los pobres. Sí. Y pues imagínense la cantidad de mansiones, lugares, museos que no hay y que se pueden ver, ¿no? Pero pues ya, esperemos que los puedan ver en un Los iremos siguiente video. descubriendo poco a poquito. Así que comenten lugares que podemos visitar. Ya saben que nosotros somos Treintañeros sin filtro y nos vemos hasta la próxima.